Buenas noches, hermanos y hermanas. Aquí una noche más en nuestro oficio vespertino desde la Iglesia Española Reformada Episcopal, en la parroquia de la Ascensión, perteneciente a la Comunión Anglicana. El que os habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Comenzamos nuestro oficio vespertino de lo que sería el primer día de la semana, el domingo. En nuestra cultura española el domingo lo vemos como el último día de la semana, pero realmente es el primer día de la semana. Estamos bajo una ola de frío y una ola de nieve en España y está creando realmente muchos problemas en muchos lugares, a lo cual hay que sumarle también, tenemos que sumarle lo que es el tema del coronavirus, que ahora con el frío pues la cosa se complica mucho más todavía en otros aspectos. Así que nuestra intención de oración en esta noche va a ser orar por las personas que están en primera fila, para que nos hagamos idea de un dato en el día de ayer, para que lo tengamos en cuenta. El día de ayer la cantidad de sal que se derramó en las calles y las carreteras de Madrid es el 30% de lo que se suele gastar en España en toda una temporada. Así que estamos hablando de un temporal realmente inaudito, nunca visto. Ayer, por ejemplo, en Málaga cayeron 170 litros por metro cuadrado, el equivalente a lo que llueve en todo un año en esa localidad. Eso nos da una cifra de lo que realmente estamos viviendo y estamos pasando. Evidentemente ha habido carreteras cortadas, se está animando a la gente a que no salga mucho a las calles, y hay un dato que no se está comentando, pero normalmente cuando se dan estos sucesos de nieve y la gente sale con la alegría de jugar con la nieve, de hacer muñecos de nieve y estar a la intemperie, suele suceder que unos días después, lo digo por experiencia propia, unos días después aparecen las anginas y aparecen las toses y aparecen los catarros. Teniendo en cuenta que estamos con el tema del coronavirus, pues esto posiblemente va a complicar, en unos días lo vamos a ver. Así que nuestra intención en oración de esta noche es orar por la situación en concreto en España, que está trayendo este temporal de nieve, que es algo completamente inaudito, que no habíamos visto de esta manera. Así que, hermanos, habiendo dicho esto, nos disponemos en oración. Padre, en esta noche te agradecemos poder comenzar el primer día de la semana antes de irnos a nuestro descanso, poder estar un rato aquí en tu presencia, alabándote, adorándote, orando. Y en esta noche, Señor, queremos pedirte de una manera especial por todas las personas que están trabajando por el problema del temporal de nieve. Nos referimos a aquellas personas que están en las carreteras quitando las nieves, a la Guardia Civil que está controlando el tráfico, a todas las personas que están trabajando, los bomberos, los rescates que se están haciendo por el tema del temporal. Y te pedimos también, Señor, nos acordamos de ellos, de los médicos, de las enfermeras, de los auxiliares, de los que trabajan en los hospitales de una forma administrativa. Pedimos por ellos, Señor, pedimos que, como dice el salmista, tú puedas renovar sus fuerzas como las águilas, que tú los puedas mantener centrados en el trabajo maravilloso que están haciendo. Y nos acordamos de una manera especial por nuestra hermana Esther en Madrid. Te pedimos por ella, te pedimos, Señor, que tú la abraces con tu amor, que tú toques su vida, Señor, que te manifiestes a ella de múltiples maneras, que ella pueda conocerte cada día más y pueda acercarse a ti cada día más. Y sobre todo, Señor, te pedimos que tú la sigas cuidando con todo el cariño y que tú la sigas protegiendo. Y te presentamos también, Señor, el estudio que vamos a tener en esta noche, que nos sirva también para ir transformando nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, y después de esta oración, hermanos, comenzamos con nuestro oficio vespertino diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decir el texto número 4 que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia, con un corazón contrito, confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, con la seguridad de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos, hermanos, diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu. Decimos ahora nuestra lauda correspondiente al tiempo después de la Epifanía, que dice así: Sálvenos tu diestra, Señor nuestro Dios, para que confesemos tu santo nombre. Aleluya. Acuérdate de nosotros, Señor, y visítanos con tu salvación. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos ahora, hermanos, a leer un salmo. El salmo va a ser, vamos a comenzar nuevamente la Biblia otra vez por el principio en este tiempo litúrgico, y vamos a comenzar leyendo el salmo número 1. Es decir, vamos a empezar por el primer salmo que tenemos en la Biblia, salmo número 1. Yo lo estoy abriendo aquí en el portátil y lo vamos a leer. Dice de la siguiente manera. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Bien, pues después de haber hecho este salmo, vamos a tener nuestro tiempo de estudio. Acordaros que estábamos hablando personalmente un tema hablando de la aproximación histórica que estamos haciendo acerca de Jesús. Y a lo largo de, ya estamos hoy en el 29 estudio acerca de la aproximación a Jesús, y os puedo decir que nos va a quedar todavía posiblemente una semana, semana y media todavía mínimo para terminar, más o menos por ahí. Hemos hecho ya unos pocos de estudios acerca de la vida de Jesús históricamente, y hemos visto realmente cosas maravillosas y cosas hermosas de las cuales aprender, sobre todo de nuestro Maestro Divino Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero en el día último hablábamos de la espiritualidad de Jesús. Estábamos hablando el título que le habíamos puesto es Jesús como un creyente fiel. Y estábamos hablando de cómo Jesús, habiendo crecido desde pequeño yendo a la sinagoga, escuchando la palabra de Dios, cómo él puede entender algunas cosas. Cuando escuchaba la lectura, decíamos, ya fuera del Pentateuco, ya fuera de los Salmos, de los profetas, etc. Hoy, en el día de hoy, me encanta lo que voy a compartiros. Realmente espero que lo podáis disfrutar y ojalá que podamos coger algunas ideas para nuestra propia vida personal. Y es que vamos a hablar de cómo Jesús, lo he resumido así, se retiraba para orar. Jesús se retiraba para orar. Acordaros que una de las experiencias maravillosas que tuvo Jesús y que dio inicio a su ministerio itinerante fue precisamente la experiencia que él tuvo en el Jordán cuando él fue bautizado. Casualmente hoy en las iglesias católicas del mundo, precisamente hoy es el día de lo que se llama el bautismo del Señor. Hoy se celebra el día del bautismo del Señor. Ha dado esa coincidencia. Y Jesús, en esa experiencia en el Jordán, él vive dos cosas sobre todo. La primera de ellas es la experiencia, vamos a decir así, de su padre, que lo reconoce como su hijo. Dice que los cielos se abren y se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado. Él tiene esa experiencia que podemos decir, como venimos haciendo en todos los estudios, a través de una fórmula que yo digo casi todos los días en todas las cosas que vamos aprendiendo, pero que se nos puede ir quedando algo. Y se trata de orar pidiéndole al Padre que nos conceda una gracia. Es como decir, yo en realidad no me lo merezco, pero si tú me la quieres conceder, si tú me quieres dar esta gracia, pues yo te pido que tú me la des. Entonces, podemos orar lo que es la Biblia. Podemos orar, por ejemplo, ahí está la costumbre litúrgica, cuando se rezan las horas en algunas iglesias, la costumbre de orar el libro de los Salmos a lo largo de un mes. Es decir, durante un mes se leen los 150 salmos que hay y se hace además en un ambiente de oración. Nosotros podemos orar la palabra. ¿De qué manera? Aplicándola a nuestras vidas. Entonces podemos decir, en este caso, Padre, dame la gracia, concédeme la gracia de experimentar lo que tu Hijo Jesús experimentó en el Jordán. ¿Y qué experimentó? Dos cosas. La primera, esa relación de padre e hijo tan impresionante que podemos ver en los evangelios. Entonces podemos decir al Padre: Padre, yo quiero experimentar la gracia que experimentó tu Hijo cuando tú dijiste: este es mi Hijo. Que yo pueda sentir en mi corazón, pidiéndole al Padre, experimentar lo mismo. Padre, que tú puedas decir de mí y yo lo pueda sentir: este es mi Hijo. Imagínate, ¿no? Aquí hay algunos hermanos que nos están viendo en esta noche. Por ejemplo, se conectaban al principio Salvador y Esther. Imaginaros, Salvador y Esther, que el Padre os dijera y os hiciera sentir que vosotros sois sus hijos, pero no cualquier hijo, sus hijos amados. Que el Padre pueda decirle a Pepe, a Mercedes:
que sois los hijos amados, o a nuestra hermana Sandra, que está en Oregón, en Estados Unidos, o Josefina Díaz, que el Padre pueda decirte, tú eres mi hijo. Tener esa experiencia filial, la experiencia de que Dios es, sobre todas las cosas, Dios es el Padre bueno, que me ama mucho más de lo que yo ni siquiera me puedo imaginar. Esa puede ser una oración para nosotros esta noche. La otra experiencia que tiene Jesús en el Jordán es que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, como paloma. Ahí está descendiendo el Espíritu Santo. También podemos orar y pedirle al Padre, Padre, concédeme la gracia de que sobre mí descienda el Espíritu Santo, de la misma manera que descendió en esa experiencia que tuvo Jesús en el Jordán. Así que ahí tiene una experiencia de cercanía, por un lado, con el Padre, pero también una experiencia de llenura del Espíritu Santo. Así que en el bautismo de Jesús lo que había en realidad era una manifestación de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, en medio de esa intensa actividad de la que venimos hablando, de cómo él recorría las aldeas, cómo recorría las ciudades, cómo no paraba de hacer cosas, él siempre cuidó, y esto es un dato importante, cuidó siempre esa comunicación con Dios en el silencio y en la soledad. Tenemos que aprender a orar en silencio y en soledad. A veces pensamos que orar consiste en hablar todo el tiempo, hablar, Padre, y te pido, y Señor, te pido esto, y te pido lo otro, y pensamos que orar es pedir. Hermanos, tenemos que orar y entonces pedimos esto, y pedimos aquello, y pedimos lo demás allá. Aquí estamos hablando de la experiencia de Jesús. A ver qué aprendemos en esta noche de eso. Los evangelios, de hecho, han conservado ese recuerdo de algo que para Jesús era una costumbre y que a los discípulos los dejó realmente impresionados. Y la costumbre no era otra, algo tan sencillo como que Jesús tenía la costumbre de retirarse a orar. Y fijaros que digo retirarse. Es decir, la costumbre no era orar con todo el mundo en medio, sino él se retiraba con su Padre. No se contenta con los rezos que los judíos tenían la costumbre de hacer todos los días, sino que él, además de esos rezos que hacían los judíos piadosos, además él busca personalmente ese encuentro íntimo, ese encuentro silencioso con su Padre. Esta es una experiencia que repite y que renueva, no es una obligación añadida a su trabajo diario. Es un encuentro que anhela ese corazón de hijo, anhela la fuente de la que necesita beber para alimentar su ser. Eso es el resumen de lo que Jesús hace. Jesús, sin embargo, tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que él nació en medio de un pueblo, el pueblo de Israel, que sabían orar. En Israel no se vive una crisis religiosa como la que sí se vivía en otros pueblos del Imperio Romano. No se van a escuchar burlas hacia aquellos que dirigen sus plegarias a Dios, como sí pasaba en otras naciones del pueblo del Imperio Romano. Nadie hace una parodia de la oración, como sí se veía, por ejemplo, en los teatros griegos. Los paganos van a rezar a sus dioses, pero no saben realmente en quién confían. Entonces, como no saben en qué Dios confiar, por eso hacen, como nos cuenta la historia de Hechos de los Apóstoles, en aquel templo griego, el Partenón, donde por si acaso levantan altares, por si lo hubiera, incluso a los dioses desconocidos. Van a intentar utilizar las diferentes divinidades pronunciando nombres mágicos. Tratan de cansar a los dioses con sus rezos y rezando para ver si así le arrancan sus favores. Y si no lo consiguen, incluso llegarán en las religiones paganas, llegarán incluso a amenazar o a despreciar a los dioses. La atmósfera que respira Jesús en Israel no tiene nada que ver. Es algo completamente diferente. Y es que todo judío piadoso, en aquella época, a día de hoy igualmente, 2000 años después siguen haciendo lo mismo, comenzaba y terminaba el día, repito, comenzaba y terminaba el día confesando a Dios y bendiciendo su nombre. Dice el judío Flavio Josefo, así lo describe. Fijaros lo que dice, estamos hablando del siglo I, el año 30.
Dice Flavio Josefo, bueno, Flavio Josefo escribió más bien más tarde, para el año 80 o 90. Pero fijaros lo que dice, 2 veces al día, al comenzar la jornada y cuando se acerca la hora del sueño, hay que evocar delante de Dios, en actitud de acción de gracia, el recuerdo de los gestos que hizo Dios desde la salida de Egipto. Esta oración de la mañana y de la noche ya es una costumbre consolidada en los tiempos de Jesús, tanto en lo que era Palestina como en lo que era la diáspora judía por otros lugares. Es decir, el judío piadoso eso lo hacía estuviera donde estuviera. Todos los varones se sienten obligados a practicarla a partir de los 13 años. A los 13 años hay una ceremonia que se llama la Bat Midbar, la Bat Mizvah, no Midbar, Bat Mizvah. Mizvah significa ley. Entonces la palabra significa hijo, bar, mizvah, hijo de la ley. Y en esa ceremonia, a día de hoy se sigue haciendo, se considera alcanzar la mayoría de edad de un varón. Quiere decir que un varón israelita a los 13 años ya es mayor de edad. ¿Por qué se dice hijo de la ley? Porque a partir de los 13 años está obligado a cumplir la ley. Y dentro de esas muchas leyes que el judío practica, una de ellas tiene que ver con la oración. Así que estas 2 oraciones, mañana y noche, se hacían en los tiempos de Jesús. Posiblemente podríamos decir, sin equivocarnos, que Jesús no pasa un solo día de su vida sin hacer la oración de la mañana al salir el sol y la oración de la noche antes de dormir. Esto ya es un dato que nos debería de hacer reflexionar. Nosotros en la Iglesia Anglicana tenemos el oficio matutino, la oración de la mañana, y el oficio que estamos haciendo ahora, que es el vespertino, que en realidad significa la oración de la tarde. La razón por la que nosotros lo hacemos ya de noche es más que nada una razón técnica, porque es cuando estamos más libres y podemos hacerlo más tranquilo. Tanto la oración del amanecer como la del anochecer comenzaba con la recitación de lo que se llamaba el Shema, escucha, que no es propiamente una oración, sino más bien una confesión de fe. Curiosamente, el que ora no se está dirigiendo a Dios, sino que lo escucha. Entonces dice, Shema Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Shema Israel, Adoshen Eloquenu, Adoshen Ejá, sería en hebreo. Y luego sigue diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Curiosamente, ¿qué hemos dicho nosotros al principio de nuestro oficio? Oíd los mandamientos que el Señor, y ahora empezamos, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. O sea que estamos diciendo lo que dice, parte de lo que dice el Shema. ¿Cómo escucha Jesús cada mañana y cada noche esta llamada insistente a amar a Dios? Es una llamada a que amemos a Dios, pero no de cualquier manera, hermano y hermana. A amar a Dios con todo el corazón y con toda la fuerza. ¿Cómo lo escucha eso Jesús? Al parecer es algo que lleva profundamente grabado en su interior, pues durante el día la recuerda y ya, como sabemos, en algún evangelio incluso lo cita explícitamente. Al Shema, además, le seguía una oración formada por 18 bendiciones, que se llamaba en hebreo Shemoné Esre. Esta oración la repetía Jesús todos los días 2 veces. Algunas de las bendiciones que ahí aparecen, que si lo queréis buscar en el Google, lo podéis encontrar, las 18 bendiciones de la oración judía. Vais a ver que algunas de esas bendiciones que se dicen realmente tuvieron que tener un eco muy hondo en el corazón de Jesús. Fijaros, ¿qué podía sentir este profeta itinerante que cuando durante la jornada va a comer con pecadores, con indeseables, al pronunciar esta bendición realmente conmovedora? La palabra bendición en hebreo es berajá. Por cierto, cuando leemos el texto de la última cena, vemos que Jesús pronuncia una berajá y tomó el pan y lo bendijo. Ese lo bendijo es hacer una berajá.
Entonces esta bendición dice: perdónanos, Padre nuestro, pues hemos pecado contra ti. Borra y aleja nuestro pecado de delante de tus ojos, pues tu misericordia es grande. Bendito seas, Señor, que abundas en perdón. Eso lo ora a día de hoy todos los judíos 2 veces al día. ¿Con qué confianza y con qué gozo pronuncia otra bendición que lo invita desde la mañana a sanar heridas y a curar enfermos? Fijaros lo que dice la oración. Cúranos, Señor Dios nuestro, de todas las heridas de nuestro corazón. Aleja de nosotros la tristeza y las lágrimas. Apresúrate a curar nuestras heridas. Bendito seas que curas a los enfermos de tu pueblo. Fijaros qué curioso cuando nosotros en nuestra liturgia de la Cena del Señor que hemos realizado esta mañana, fijaros qué curioso, para que vayamos dándonos cuenta de algunos detalles, fíjate qué curioso algunas de las palabras con que empieza nuestra liturgia. Dice: oh Dios, que de los indignos haces dignos, de los pecadores haces justos, de los impuros haces limpios. Purifica nuestros corazones y nuestros cuerpos de todo pensamiento y toda mancha de pecado. Y dice también, a ver si lo encuentro rápidamente, estoy mirándolo aquí en el portátil, a ver si encuentro esta oración muy interesante. Fijaros qué curioso. A ver si soy capaz de encontrar lo que estoy buscando. A ver. Al final lo encontraré. Para darnos cuenta de cuánta relación hay en todas nuestras oraciones y lo que Jesús oraba siendo un judío piadoso. Fijaros esta oración, dice, fijaros qué curioso lo que acabamos de leer, ¿no? Voy a leer la oración judía primero. Fijaros, dice: cúranos, Señor Dios nuestro, de todas las heridas de nuestro corazón. Aleja de nosotros la tristeza y las lágrimas. Apresúrate a curar nuestras heridas. Bendito seas que curas a los enfermos de tu pueblo. Oramos nosotros por los enfermos del pueblo. Fijaros qué oración. Una vez que hemos orado el Padre Nuestro, que termina diciendo: y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dice la persona que preside, fijaros qué curioso, dice: librados del mal y confirmados siempre en el bien, haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. Y ahora dice, fíjate, pon fin a nuestros pecados. Y ahora fijaros lo que dice: da alegría a los tristes, envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos, otórganos paz y seguridad en todos los días nuestros, quebranta la audacia de nuestros enemigos, oye, oh Dios, la súplica de todos tus siervos fieles cristianos en este día y en todo tiempo. ¿Os suena? ¿Parece parecido, digamos? Bueno, pues sigue. ¿Qué se puede despertar en el corazón de Jesús cuando repite 2 veces al día estas palabras? Reina tú solo sobre nosotros. Bendito eres, Señor, que amas la justicia. ¿Qué sentía cuando lo invocaba diciendo: escucha, Señor Dios nuestro, la voz de nuestra oración, muéstranos tu misericordia, pues tú eres un Dios bueno y misericordioso. Bendito sea, Señor, que escucha la oración. Bueno, pues esa oración de 18 bendiciones, la costumbre era orarla 2 veces al día, después de la oración del Shema. Escucha, Shema Israel, escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Shema Israel, Adoshem, Eloquenu, Adoshem, Echad, en hebreo. Ahora eso lo hacía una gran parte de la población que practicaba el judaísmo ortodoxo. Eso lo hacía mucha gente. Pero Jesús no se contenta con cumplir rutinariamente, vamos a decirlo de esta manera, con esa práctica general. A veces en los evangelios vamos a ver que Jesús se levanta de madrugada y se va a un lugar solitario a orar, incluso antes de que salga el sol. Otras veces termina el día, se despide de todo y va a prolongar la oración del atardecer durante gran parte de la noche. ¿Os acordáis cuando en ese episodio que iban los discípulos en una barca y se levantó la tormenta y Jesús de pronto llegó andando en mitad de la noche? ¿De dónde venía Jesús? De orar. Jesús se había quedado orando y los discípulos iban por delante. Y él luego fue andando por el agua y cayó el viento, subió a la barca y cayó el viento. Bueno, esta oración de Jesús no consiste
en pronunciar ya de una manera verbal las oraciones escritas que hacía el pueblo de Israel. Podríamos decir, y esta es una parte que tenemos que aprender en el pueblo cristiano, se trata de una oración sin palabras. Estamos hablando de un carácter contemplativo, donde lo esencial, y este es un punto, hermanos, que ojalá que se nos quede en esta noche. Lo esencial, hermanos, no es pedir, 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 pedir. Hemos confundido la oración y pensamos que orar es pedir, pedir, pedir todo el tiempo, hablar, 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 hablar. Hermanos, lo esencial de la oración es que podamos tener un encuentro íntimo con Dios. Ahí está el punto. Y yo te hago la pregunta, ¿cuándo fue el último día que tú tuviste un encuentro íntimo con Dios? Algunos se preguntarán, ¿pero eso es posible? ¿Pero es posible tener un encuentro íntimo con Dios? Y entonces aquí yo, hermano, vuelvo a compartir lo que vengo diciendo estos días. Todo lo que Jesús hizo puede ser imitado por nosotros. Pero es que Jesús llega a decir incluso algo tremendo. Él dice, el que crea en mí hará obras aún mayores que yo. Es decir, Jesús ni siquiera nos limita, sino que dice, la fe en mí va a producir cosas mayores. Si Él tenía esa oración íntima con su Padre, quiere decir, hermanos, que tú y yo podemos tener esa oración íntima con el Padre. La pregunta en esta noche es, ¿cuántos de nosotros de verdad queremos tener esa relación íntima con el Padre? Entonces a lo mejor tenemos que aprender en nuestras oraciones a hablar menos y a escuchar más. Hablar menos y escuchar más. Porque lo más bello de la oración, hermanos, no es cuando hablamos y hablamos y hablamos. Lo más bello de la oración es cuando tenemos ese encuentro íntimo con Dios. Jesús busca eso, por eso busca lugares, atmósferas de silencio y de soledad. Y diréis, bueno, pero eso era Jesús el que lo podía hacer. Pero Jesús es claro. Y Jesús nos dice, cuando vayas a orar, entra en tu habitación, dirían los latinoamericanos, los mexicanos, nuestra hermana Carmen nos está viendo, dirían los mexicanos, entra en tu recámara, cierra la puerta y allí, en la intimidad, ora al Padre. Jesús nos da ejemplo, pero también nos dice que lo hagamos nosotros. Un tema sobre lo que realmente no sabemos prácticamente nada es cuál es la postura exterior, lo externo, de cómo Jesús oraba a su Padre. Pero sí podemos decir algunas cositas. Por ejemplo, que casi siempre está orando de pie como lo haría cualquier judío piadoso, en una actitud serena, en una actitud confiada ante Dios. Pero los evangelios también nos hablan del día que pasó esa noche en oración en Getsemaní, la víspera de cuando iba a ser ejecutado, y ahí se nos dice en el evangelio que oró postrado en tierra. Estamos hablando ahora de un gesto de abatimiento, pero también, no se nos olvide, un gesto de sumisión total al Padre. Sumiso totalmente a su Padre. Y de hecho da congruencia a la oración que hizo. Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí lo ven de lejos los discípulos que él está postrado. Está postrado en una sumisión total a su Padre. Jesús se expresa ante Dios con total sinceridad, con total transparencia, incluso con su cuerpo. Parece que tenía la costumbre de orar elevando sus ojos al cielo. Algo que no era frecuente en su tiempo. Podemos decir, bueno, Jesús oraba elevando los ojos al cielo, pero no era lo frecuente en ese tiempo. ¿Qué era lo frecuente? Lo frecuente de los judíos es que ellos oraban ordinariamente, comúnmente oraban dirigiendo su mirada hacia el templo de Jerusalén. Algo así como hacen ahora los musulmanes cuando se ponen a orar encima de una alfombrita pequeñita
hacen sus oraciones y tratan de mirar que oren orientados hacia la Meca. La misma costumbre tienen los judíos, orar siempre orientado hacia Jerusalén, donde estaba el templo. Realmente ahí, según la fe de Israel, en el templo, recordar, era donde habitaba la Shekinah o la presencia de Dios entre los hombres. ¿Qué pasa? Este simple gesto de alzar los ojos al cielo era un decir que Jesús realmente estaba orientando su corazón no hacia el Dios del templo, sino hacia ese Padre bueno de todos que estábamos hablando al principio cuando hablábamos del bautismo de Jesús. Curiosamente, en la Misná se dice que la mirada al cielo debe ir acompañada, fijaros qué dato tan curioso, dice la Misná que cuando se mira al cielo para orar, esa actitud tiene que ir acompañada de una aceptación del reino de Dios. O sea, cuando un judío piadoso está orando y dirige sus ojos al cielo, está diciendo, acepto el reino de Dios. Estoy aceptando el reino de Dios. Estoy acogiendo las experiencias del reino. Jesús, podemos decir también, que alimenta su vida diaria en esta oración contemplativa. Saliendo muy de mañana a un lugar retirado o pasando gran parte de la noche a solas con su Padre. Pero los evangelios nos dejan entrever que también durante su jornada, es decir, durante el día, también seguía viviendo en comunión con Él. Es decir, para Jesús la oración no era una cuestión, vamos a decir, de un momento concreto, sino que era algo, una actitud permanente. Se nos dice que en cierta ocasión, al descubrir que los más letrados y entendidos se cerraban al mensaje del reino, mientras los más pequeños e ignorantes lo estaban acogiendo con una fe sencilla, de lo más hondo de su ser brota una verajá, una bendición gozosa al Padre. Jesús se alegra de que Dios sea tan bueno con los pequeños. Así que Él no espera a que llegue la noche y se retire para orar, para bendecirlo. Allí mismo, en medio de la gente, proclama ante todos su alabanza a Dios y dice estas palabras: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Jesús sabe bendecir a Dios entonces en cualquier momento del día. Le sale con total espontaneidad esa típica oración judía de bendición, que no es propiamente una acción de gracias por un bien recibido, sino un grito del corazón hacia aquel que es la fuente de todas las cosas buenas. Al bendecir, el creyente judío orienta todo hacia Dios y remite las cosas a su bondad original. Jesús también podemos ver que ora cuando sana a los enfermos. ¿Cómo podemos ver esto? Porque de hecho, cuando vemos las sanidades que hace Jesús, en ninguna, quiero recordar, no sé si tú te acuerdas de alguna, pero yo no recuerdo ahora mismo ninguna en la que haga realmente una oración. Realmente no hace una oración. Solo cuando está delante del sepulcro de Lázaro, creo que hace algo así como una oración, pero cuando pensamos en los enfermos, yo no recuerdo de ningún enfermo que lo haya sanado pidiéndole al Padre que lo sane. Entonces, ¿cómo podemos saber que Él, cuando sana, está orando? Pues eso se traduce por algo muy simple. Se traduce en ese gesto de imponer las manos sobre los enfermos, porque al hacerlo, al imponer las manos sobre los enfermos, lo que está haciendo es bendecirlos en el nombre de Dios, envolviéndolos con su misericordia. Mientras sus manos van a bendecir a los que se sienten malditos y les transmite fuerza, aliento a quienes viven sufriendo, su corazón se está elevando a Dios para comunicar a los enfermos esa vida que Él recibe también del Padre. Repite el mismo gesto con los niños. Hay ocasiones en que Jesús los abraza y dice en la Escritura, y los bendice imponiéndole las manos. Ahí también vemos cómo Jesús está orando por los niños.
Los pequeños deben de sentir antes que nadie esa caricia de Dios. Mientras los bendice, está pidiéndole al Padre lo mejor para ellos. Qué bonito, ¿verdad? No es simplemente los abrazos, no es simplemente le impongo las manos. Cuando estoy haciendo eso, le estoy pidiendo al Padre que les dé a esos niños o a esas personas lo mejor. La oración de Jesús posee rasgos que son inconfundibles. Se trata de una oración sencilla. Repito otro concepto, en lo secreto. Hay que buscar el aislamiento para orar. Sin grandes gestos, ni palabras solemnes. No leemos en los evangelios, exceptuando la oración que le enseña a sus discípulos que oren el Padre Nuestro, que le llamamos nosotros, que después lo vamos a hacer en un momentito. Exceptuando eso, no encontramos oraciones de Jesús. Podemos recordar la famosa oración de Jesús del capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando dice Padre, y hace toda una serie de peticiones. Entre ellas dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué razón tenía cuando tenía que orar esa oración sabiendo lo que se iba a encontrar en la Iglesia 2000 años después con tantas divisiones en tantas cosas? Jesús no utiliza gestos ni palabras solemnes. Jesús se pone ante Dios. Esto es muy importante. Jesús se pone ante Dios, no ante los demás. Incluso llega a decir, no hay que orar en las plazas para que nos vea la gente. Dice, tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Es al mismo tiempo una oración espontánea y natural. Le nace sin esfuerzo, sin técnicas especiales. Brota de la profundidad de su ser. No es algo añadido o postizo ni una repetición casi mágica de palabras. No hay que multiplicar, como decíamos antes, las fórmulas como hacían los paganos para tratar de cansar a los dioses, creyendo que así van a ser escuchados. Basta con presentarse ante Dios como hijos necesitados. Por eso dice Jesús, ya sabe vuestro Padre lo que necesitáis antes de que vosotros se lo pidáis. Entonces la oración de Jesús, la forma de orar de Jesús es una oración de confianza absoluta en Dios. Confianza, secreto, contemplación. ¿Cuántos queremos aprender a orar como Jesús oraba? Pero un dato, y con esto termino en esta noche, hermano, un dato muy importante es que la oración de Jesús solo se puede entender en el horizonte del reino de Dios. Más allá de las oraciones habituales prescritas por esa piedad judía de la que hemos hablado, Jesús busca, hermano y hermana, un encuentro con Dios para acoger su reino, pero también para hacerlo realidad entre los hombres. Su oración en Getsemaní representa sin duda el testimonio más dramático de su búsqueda de la voluntad de Dios. Su confianza en el Padre es firme en medio de la angustia. Su deseo está claro que Dios haga llegar el reino sin necesidad de tanto sufrimiento. Su decisión de obediencia como hijo también es clara y definitiva. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Podríamos decir que esa es la oración más impresionante, más definitiva y más importante que podemos encontrar en las Escrituras. Recordar que Jesús nos enseñó que para Él el alimento verdadero era hacer la voluntad de su Padre. Para nosotros poder hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Hermanos, yo os animo a que comencéis a andar en derroteros de más profundidad en la oración. Os animo a que dediquéis más tiempo a la oración. A que a lo largo del día tengáis momentos de oración. Y que podamos aprender ese estilo de oración contemplativa que hacía Jesús, en la que hablamos menos y escuchamos más. En la que
Ni siquiera el objetivo es escuchar, el objetivo es estar con el Padre. Estar con Él, en una relación eterna de amor. Ese es el objetivo de la oración. Entonces, en ese estar con el Padre, en lo secreto, en ese poder contarle nuestras cosas con total transparencia, poderle contar nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, podérselo contar con la tranquilidad, la seguridad, la confianza de quien habla con un amigo que nunca te va a traicionar. Y es que Dios está esperando, nos está esperando. Está esperando que estemos con Él, en esa relación maravillosa. Mañana vamos a seguir hablando de esta relación que Jesús tenía con su Padre, en concreto. Hoy, quedémonos con la imagen, pongámosle imaginación a esa vida de oración que Jesús realizó. Y como decía al principio, pidámosles al Padre que nos conceda la gracia de parecernos a Jesús. Digámoselo en esta noche: Padre, concédenos la gracia de parecernos cada día más a tu Hijo Jesús. Concédenos la gracia de poder orar como lo hacía tu Hijo Jesús. No permitas que nos quedemos en la superficie, en la orilla. Danos la fuerza para bogar mar adentro y llegar a las profundidades y no seguir en la superficie. Hermanos, que la superficialidad en la que vivimos y viven muchos cristianos a día de hoy, que no sea nuestro caso, sino que nosotros tomemos la feliz decisión de querer orar como Jesús oraba. Ojalá que hoy pueda ser para ti el inicio, pueda ser también para mí, el inicio de nuevas experiencias con Dios nuestro Padre. Que podamos anhelar y desear más y más cada día poder estar a su lado. Igual que Jesús, igual que lo hacía Jesús. Amén. Y así seguimos con nuestra liturgia. Decimos ahora, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Tenemos en nuestra liturgia del oficio vespertino un cántico de alabanza que se llama el Cántico de María o el Magnificat. Y yo os voy a animar a que hoy lo podamos leer. No lo vamos a leer todos los días, pero hoy vamos a leerlo. Y dice así: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me has hecho grandes cosas, me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y con toda suplicación le rogamos que aumente la fe de su Santa Iglesia y le dé paz y la defienda por siempre. Concédenos esto, Dios eterno y omnipotente. Y ahora sí, hacemos la oración que nuestro Maestro Divino nos enseñó y decimos: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén.
decimos la antífona de este tiempo después de la Epifanía, que dice: límpianos de nuestro pecado, oh Señor, y líbranos de todo mal, y bajo la sombra de tus alas protégenos. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana seguiremos con más. Se están preveyendo que esta noche van a bajar las temperaturas todavía más, así que sigamos orando para que Dios nos ayude en esta ola de frío tremenda que estamos viviendo en España en estos días. Así que cuidaros mucho y que el Señor os siga bendiciendo, y mañana nos encontramos de nuevo aquí. Amén. Hasta mañana.